Noches, los saludamos desde el Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera en el estado de Hidalgo, México. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio, a los guardianes del Geoparque de Omitlán de Juárez, de Sindilucan, de Huasca de Ocampo y de Mineral del Chico. Por supuesto, saludamos también con mucho cariño a todos nuestros seguidores en la página de Facebook, que martes con martes están aquí con nosotros aprendiendo algo nuevo en este espacio de diálogo, de reflexión y también de acción. Pues estamos en el mes del Geoparque, estamos celebrando nuestro 9º aniversario de ser parte de la Red Global de Geoparques de la UNESCO. Y pues bueno, ustedes saben que esto también requiere mucha responsabilidad. No es únicamente ganar una designación para ser Geoparque Mundial, sino responsabilidades por parte de los habitantes de cuidar nuestro patrimonio geológico, natural y cultural de una manera sustentable. Disfrutarlo en todo lo que se pueda, pero también cuidar nuestra manera en cómo nos relacionamos con este territorio. Y pues invitarlos el próximo sábado 16 de mayo a Real del Monte porque estaremos organizando nuestra tercera Expo Geoparque. ¿Qué es Expo Geoparque? Es una gran feria comunitaria que integra a los geoproductores, la gente, los artesanos, los agricultores, las cocineras tradicionales que habitan en este territorio, en el territorio de los 9 municipios que integran el Geoparque, que son Pachuca de Soto, Omitlán de Juárez, Huasca de Ocampo, Atotonilco el Grande, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Epazoyucan, Singilucan y Mineral de la Reforma. Productores de estos 9 municipios se reunirán todos en la explanada del Minero frente al mercado en Real del Monte para mostrarnos, y también ellos estarán vendiendo sus creaciones, sus artesanías, y el objetivo de esto es visibilizar lo hecho en el Geoparque. Entonces, pues bueno, también con esto estamos impulsando el desarrollo económico de la región, que los geoproductores se conozcan de un municipio a otro, que conozcan qué pueden encontrar en otro municipio y poder así estrechar lazos comerciales entre los geoproductores de la región. Entonces, pues bueno, están totalmente invitados sábado 16 de mayo, o sea, ya en 4 días, en Real del Monte. Además, pues bueno, recordarles que ahí tenemos el geositio Panteón Inglés, que lo podrán disfrutar y lo van a disfrutar muchísimo, conocer las historias que ahí tenemos, que se tienen acerca de la minería. También pues disfrutar el Museo del Paste, que es otro de nuestros geositios, y pues que se atrevan a preparar un paste y además comer ese paste que ustedes estarán preparando. También conocer el Parque Estatal El Iloche, que es otro geositio. Y bueno, ustedes se preguntarán qué es un geositio. Pues es un lugar que nos está contando la historia de la Tierra. Algo tiene que ver en relación con los procesos geológicos de esta región. Entonces, pues bueno, están totalmente invitados y nos vemos por acá el sábado. Pues bueno, hoy es martes de seminario virtual de los guardianes del Geoparque. Entonces, pues hoy tenemos a un invitado muy especial que nos estará hablando de la relación. No solo basta con conocer el territorio, sino cómo entendemos ese territorio y cómo nos puede ayudar a resolver pues muchas de las necesidades y problemáticas que tenemos. Entonces, está con nosotros el doctor Liber Sosa Martínez. Él es postdoctorante en el Instituto de Geofísica y nos va a hablar de la cartografía social como herramienta interdisciplinaria para la restauración y conservación del territorio. Lecciones aprendidas. Entonces voy a leer un poco de su trayectoria profesional. Lo voy a reducir un poco, doctor, pero bueno, espero abarcar lo más importante. Liber Sosa tiene una trayectoria profesional de 25 años en la academia, consultoría, administración pública, en donde ha laborado en Pemex y el gobierno de la Ciudad de México.
y también ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil. Tiene una formación interdisciplinaria, es ingeniero eléctrico electrónico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, tiene una especialidad en economía también en la UNAM, es maestro en política pública por el Flaxo, México, y tiene un doctorado en estudios ambientales y de sustentabilidad por el CIMAT del Instituto Politécnico Nacional. La combinación de estas experiencias profesionales con la educación presencial y la educación a distancia le ha permitido desarrollar metodologías para el desarrollo de proyectos terminales, lo que ha permitido dirigir casi 100 años de tesis en todo el país. En su trayectoria en Pemex Refinación, a lo largo de 6 años estuvo a cargo de la administración de proyectos y mantenimientos en plantas en la refinería de Tula. En el campo de la consultoría, fue responsable técnico del estudio Evaluación de Impacto Regulatorio para la propuesta de modificación de la categoría de manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en México, encomendado por el Plan de Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas. Como responsable técnico en la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, se innovó un proceso en la recolección de residuos sólidos urbanos y de telemetría en un municipio del Estado de México. Actualmente desarrolla una estancia postdoctoral del 2026 al 29 en el Instituto de Geofísica de la UNAM, financiado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, coordinado por el doctor Giovanni Sosa Ceballos del Instituto de Geofísica de la UNAM con el proyecto Interfaz Ciencia Geopolítica. Muchas gracias, doctor Liber. Y pues nada, le dejamos el espacio. Muchas gracias, Cami, y pues agradezco mucho el espacio del Geoparque y qué bueno que hay esta vocación de conservación del territorio, esta vocación del análisis del territorio, pero sobre todo de esta vinculación con las comunidades. Creo que eso es un aspecto muy importante de la visión que debe de tener eh, pues una institución como, bueno, el concurso de diversas instituciones, ¿no? Académicas, de la administración pública. Y bueno, pues creo que la reflexión que hoy les vengo a compartir es una herramienta que he trabajado a lo largo ya de muchos años, que me parece que es muy relevante para poder profundizar un poco más en los territorios, para extraer experiencias de los territorios, pero sobre todo algo muy importante es poder recuperar narraciones de los territorios que luego hemos experimentado se convierten en cosas muy interesantes y que nos dejan grandes lecciones para posteriormente poder diseñar estrategias de política pública. Bueno, pues si me permiten, compartir la pantalla, por favor, em, para poder ilustrar un poco más estas lecciones aprendidas, como le llamamos a esta herramienta de cartografía social. A ver, voy a Sí, mandar. listo. Muchas gracias. Ujú. Bueno, si me pueden comunicar si se ve ya la presentación. Sí, ya se ve. Sí, muy bien. Bueno, la cartografía social como herramienta interdisciplinaria para la restauración y conservación del territorio, lecciones aprendidas. Bueno, eh, tenemos que partir de algo. No sé, en la vida y en la academia y en los territorios no se trabaja solo, se trabaja de manera colectiva. Y estas experiencias que les vengo a compartir de lecciones aprendidas, las hemos llevado a cabo con este equipo interdisciplinario de trabajo, con el doctor también Giovanni Sosa, quien es mi director de la estancia postdoctoral,
con la colega Dolores Luna, la maestra Alicia Bautista y la maestra Abril. Hemos probado que la cartografía es una herramienta muy interesante para poder analizar del territorio, pero sobre todo para poder encontrar estrategias para la conservación del territorio. Y bueno, partimos de algo partimos un poco del sentido común también. Un problema la fragmentación. Cuando tenemos un problema en los territorios, pues es algo que no está coordinado, hay un sistema que está fallando, hay una desconexión, ¿no? Comunidades, naturaleza, industrias, etcétera, etcétera. Entonces, esta fragmentación es un punto de partida muy importante para poder reconocer que los problemas que tenemos en los territorios no son problemas que se van a resolver por un solo actor. Debe de ser producto de una reflexión colectiva, debe de ser un producto de una estrategia. No es algo, la resolución de los problemas no se, no se da por generación espontánea. Se da porque hay una coordinación, se da porque hay voluntades, se da porque hay una capacidad de diálogo en los problemas que se presentan. Pero también una perspectiva que hemos reflexionado mucho con este grupo de colegas es que también a veces se nos olvida la importancia de las palabras. A veces pensamos que los territorios debemos de presentar resoluciones técnicas y eso es una de las grandes carencias de las, eh, de los análisis se hacen de políticas públicas. También consideramos que enunciar el problema, encontrar una palabra sencilla y clara para enunciar un problema es muy importante. Y encontrar la narrativa, encontrar la palabra adecuada es un gran punto de partida para resolver un problema. Y al respecto, hay un trabajo muy importante que nosotros siempre compartimos, que por ejemplo, del trabajo de un maestro Eliber Gómez Sabadía, de Chiapas, que nos narra que desde el mundo, por ejemplo, Tojolabal, cuando hablan de cambio climático, ellos, dentro de de la cosmología tojolabal, se está hablando de un mundo descompuesto o que los tiempos están descompuestos. Entonces, a partir de estas ideas, este momento de la fragmentación, de que hay problemas y que esos problemas implica que algo está fragmentado en los territorios, necesitamos tejer palabras también y necesitamos tejer esos fragmentos para que lo que está roto se pueda ir integrando. Bueno, esta es una premisa importante, pero también otra premisa importante es que debemos de recordar algo que a veces olvidamos en las escuelas. Hay diferentes sectores. Cuando hablamos de esta fragmentación, también hablamos de la fragmentación de los actores, hablamos de la fragmentación de las instituciones. Pero debemos de recordar también algo muy básico que uno de los grandes teóricos de la educación de América Latina nos recordaba con una palabra muy sencilla, que no hay nadie que lo sepa todo y que no hay nadie que no sepa nada, y que al final de cuentas entre todos construimos y entre todos sabemos todo. Y esta es una reflexión muy importante para la cartografía, porque la cartografía lo que nos va a permitir es facilitar los diálogos en los territorios, para hacer más iguales las conversaciones, para valorar, para darnos cuenta y encontrar una manera que esas personas que parecían que no tenían nada que decir, sí tenían mucho que decir. Entonces, a partir de de estas premisas, em, hay una, hay una, hay una, em, vamos a la pregunta más simple. ¿Qué es la cartografía social y para qué sirve?
Entonces, el mundo de la cartografía social, la parte conceptual, metodológica es muy interesante, pero a mí me sirve mucho llegar a esta definición de la cartografía social y para qué sirve desde aproximaciones intuitivas y desde las experiencias de vida. Entonces, la presentación va a correr en dos sentidos. Primero, vamos a ver por qué la cartografía es intuitiva, por qué la experiencia de vida es importante para saber cómo la cartografía es una metodología y además es algo intuitivo, es algo que sabemos desde niños, pero que se nos olvida. Es poderosa para narrar los territorios, pero sobre todo para problematizar y para ver qué alternativas tenemos para resolver problemas. Em, tengo una experiencia como profesor. Soy profesor desde hace muchos años en la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la Secretaría de Educación Pública. Desde hace 6 años me ha tocado la responsabilidad de dirigir una cosa que les llamamos nosotros proyectos terminales, que es lo que se conoce como tesis en todas las universidades del país. Bueno, em, hay un punto de partida que a mí me gusta mucho y que es una propuesta metodológica que va en sintonía con el tema de la cartografía. Siempre planteo desde el primer día de este proceso, hacer un proyecto de titulación es contar una historia que teníamos pendiente y esa historia que teníamos pendiente nos va a permitir narrar nuestro territorio. Esta parte tan sencilla me ha permitido y nos ha permitido, porque yo he ido también aprendiendo como plantaba Freire, nos ha ido enseñando mutuamente profesores, estudiantes, profesor, narrar nuestros territorios, pero sobre todo ser muy innovadores a la hora de plantear soluciones a ciertas problemáticas. Les voy a presentar dos casos que me parecen muy significativos, pero sobre todo nos va a poder mostrar cómo la cartografía social, construida desde palabras, construida desde, desde ubicar, desde ubicar elementos del territorio sencillos, pueden detonar procesos muy importantes. Bueno, este proyecto que les quiero compartir solamente va a ser de manera breve. El planteamiento de mi exalumna Dolores Luna y ahora mi actual colaboradora era una preocupación sobre su pueblo. ¿De qué manera ella vive por Tehuacán, Puebla, una zona árida, una zona que tiene muchos retos, sobre todo de migración, pero que ella estaba interesada en ver qué proyecto, de qué manera podía ayudar al desarrollo de su comunidad? Y esta parte que siempre profundizo con mis alumnos de, a ver, para ubicar adecuadamente el problema, tratemos de encontrar una historia. Encontremos un objeto o un referente o un símbolo importante, porque a partir de ahí nos puede ayudar mucho para poder ubicar la manera en la cual podríamos plantear un problema y proponer una solución. El caso de Dolores fue un caso muy interesante porque en una charla muy profunda y mucho de diagnóstico, de repente encontramos que el nopal, como en todas partes del país, era un referente importante porque pues es lo único que en una zona árida pues es muy común ver nopaleras. Pero esa observación tan sencilla, pero además que la hace, que fue producto también de recordar su niñez, de recordar su territorio, de recordar qué era lo valioso de su territorio, nos permitió dar un salto muy importante porque Dolores, a partir de haber trazado esa parte de interés de qué producto puede ser importante para desarrollar dentro de su municipio, se dio la tarea de investigar
a profundidad su territorio. Posteriormente, Dolores me fue platicando más sobre su comunidad, más sobre su pueblo, más sobre las problemáticas que se presentaban en su comunidad. Y esto nos permitió, de una singularidad, de una preocupación, de algo micro, empezarlo a irnos a una parte macro de análisis del territorio. Nos dimos cuenta, y es porque además esto fue un reto muy interesante, porque la universidad es una universidad en línea de la Secretaría de Educación Pública. Y esto lo que nos permitió es que yo le requería a Dolores que me platicara más de su territorio, que me platicara más de sus problemáticas. Y a partir de empezar a tener varios elementos cualitativos de su territorio, Dolores hizo una propuesta muy interesante porque pudo profundizar, pudo investigar más las características de los suelos de su comunidad, y llegó a un planteamiento muy interesante a partir de una investigación que realiza Dolores, de que era viable hacer una variedad genética del nopal que tenían allí en Pazoltepec, y que era muy viable para poderla transformar en un producto de alimentación para ganado. Pero más allá del detalle técnico del nopal forrajero, algo muy importante que promovió Dolores fue el análisis dentro de su comunidad. Y ese análisis dentro de la comunidad resultó en algo muy interesante, porque empezó a dar talleres sobre la viabilidad de su proyecto, pero se acercó a una telesecundaria de su comunidad, y estando en esa telesecundaria nos dimos cuenta de que era interesante hablar con los estudiantes, que temas que parecían ser complejos podrían ser sencillos, podrían ser frescos si nosotros lo planteáramos desde una perspectiva diferente. Y es así que llegamos a un ejercicio con los estudiantes de esta telesecundaria de organizar un ejercicio de cartografía. Todavía no voy a entrar ahorita a la definición técnica, pero lo que sí sabían los niños, porque eso es lo interesante de la educación, que nosotros podemos, a partir de nuestras experiencias, empezar a tejer temas desde lo más sencillo y analizar lo más complejo. Y a partir del análisis del territorio, de preguntas sencillas que les hacíamos a los niños: ¿y para qué sirve el nopal? ¿Cómo es tu comunidad? ¿Cuánto cuesta alimentar el ganado con paja? ¿Cuánto crees que costaría si tuviéramos una variedad de nopal que fuera más, que tiene este determinado costo? A partir de esas preguntas tan sencillas, los niños se empiezan a involucrar, y esto es una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, que lo que a veces olvidamos, que los niños en los territorios tienen mucho que decir, y sobre todo las experiencias de vida que tienen los niños a veces no se saben captar a través de las herramientas que se promueven en las aulas. Esta experiencia se sistematizó, esta experiencia se analizó posteriormente, y fue algo muy poderoso, porque nos permitió a una colega, junto con un grupo de colegas, plasmar una de las actividades que ahorita actualmente existen en los libros de tercer año de secundaria, en los proyectos de aula, que se llama el capítulo Mis primeros pasos en la conservación, el croquis de mi comunidad. Quisiera resaltar de manera ahorita empírica y de manera intuitiva, que un proyecto tan chiquito, que lo quiero poner en su parte más, más sencilla, de que las reflexiones de unos niños nos hacen ver a los adultos la manera en la cual todavía nos pueden enseñar de cómo se analiza el territorio desde la mirada de los niños. Y esta experiencia, hubo la fortuna de que la colega Elsa pudo sistematizar esta experiencia, pudo ponerla en una perspectiva de niños. Y este trabajo de mis primeros pasos de conservación
está en los libros de la SEP y es sería importante, a veces decimos, bueno, pues sí, ahí están los libros y bueno, sin embargo, a veces no vemos el potencial que tienen estas herramientas metodológicas, porque además es muy complejo aterrizar una experiencia de cartografía social y llevarla a las niñez. Bueno, este proyecto, bueno, nada más para que les demos una idea de la dimensión, porque también trabajamos mucho la estadística educativa. Los niños de tercer año de primaria en este país son alrededor de 2.200.000 niños. Entonces, a veces no valoramos todas las metodologías que tienen los libros de la SEP. A veces, y eso es algo que promovemos mucho incluso en los ejidos, que a veces necesitamos necesitamos tender puentes para poder facilitar los diálogos intergeneracionales. Los niños sí conocen su territorio, los niños sí conocen el campo, los niños han escuchado a sus abuelas y a sus abuelos. Sin embargo, a veces no tenemos metodologías para poder ayudarnos a comprendernos entre esos mundos de las infancias y los mundos de los adultos. Eh, la otra experiencia, ¿para qué también sirve la cartografía social? Y nuevamente, volvemos a al mismo punto de partida. Necesitamos contar una historia. Uno también de mis exalumnos, habíamos, después de un proceso como de 3 meses, porque son procesos, cuando estamos hablando de la cartografía, estamos hablando de procesos sociales, pero esos procesos sociales están muy vinculados a las cuestiones técnicas de los territorios, a las cuestiones religiosas, a las cuestiones históricas, a las cuestiones, bueno, y al análisis propiamente ambiental y hidrológicos, etcétera, etcétera. Eh, la experiencia que tuvimos con el alumno juventino fue muy interesante porque no atinábamos cuál era el problema que quería realizar el estudiante. Y a veces está muy devaluado, están muy devaluadas las tesis, está muy devaluado el trabajo académico. A veces hay una crítica muy profunda de que no se sabe para qué sirve, no se sabe para qué se puede utilizar o a veces se convierten en meros trámites administrativos. Sin embargo, nosotros hemos estado haciendo este esfuerzo de decir, necesitamos contar una historia. La experiencia de Juventino fue muy interesante porque después de 3 meses de charlar, de dialogar, de analizar, de depurar sus inquietudes, sus preferencias, llegamos a la conclusión de que Juventino, bueno, y eso es parte del análisis narrativo, de que los abuelos de Juventino sí hablaban zapoteco. Una pregunta tan sencilla que a veces se olvida hacer, oye, tú o tus abuelos, tus papás o tus abuelos, ¿hablaron alguna lengua indígena? Y a través de esa pregunta tan sencilla, de repente explota todo un gran proyecto. Explota y se nos olvida, insisto mucho y soy muy enfático y a lo mejor reiterativo, pero es que es algo tan sencillo, pero que a veces se nos olvida, de que si nosotros no encontramos la historia que nos emocione, no hay conexión con el territorio. Simple y sencillamente no hay conexión con el territorio. Entonces, a partir de haber abrevado, de haberse conectado Juventino con esa lengua zapoteca, se pone a hacer un recorrido a lo largo de su pueblo y presenta esto. Hace un pequeño ejercicio de cartografía. No nos vamos a poner, algo muy, muy, muy interesante de la cartografía es que no es un concurso de belleza, no es un concurso de quién hace el dibujo más bonito, para nada. De hecho, para los que no sabemos dibujar, yo dibujo horrible. Pero gracias a la cartografía me he quitado el miedo. Gracias a la cartografía me he dado cuenta de que hay posibilidades narrativas de que se puede contar las historias de una manera diferente. El trabajo de Juventino fue muy bonito porque a partir de que inició, dije, yo sí quiero recuperar la lengua de mi pueblo, hace un recorrido por todo su pueblo y va recuperando cómo se dice panteón,
cómo se dice mercado, entrevista a las compañeras, a las marchantas del mercado, empieza a hacer todo una cartografía de las palabras, una cartografía de su comunidad. Y ese recorrido que hace el ex estudiante, ahora el licenciado Juventino, empieza a emocionar y empieza a hacer visible algo que parecía invisible, que había otras personas también que estaban preocupadas por recuperar la lengua. Y es así que se van tejiendo redes, se van tejiendo intereses. Y a partir de este tejido de palabras, este tejido de redes, empiezan el telebachillerato de San José Cieneguilla a decirle, hay un maestro que también aquí está fomentando eso. ¿Por qué no hacemos una recuperación o talleres de recuperación de la lengua zapoteca en este telebachillerato? Y esas ideas que tenemos de que los jóvenes no están conectados con el territorio se caen porque los chicos solamente necesitaban también escuchar las historias y las historias de que platicaban sus padres y sus madres y sus abuelas y sus abuelos. Bueno, pues esto que parece de repente, y lo hemos platicado mucho, y lo hemos enfatizado mucho en diversos espacios, es que no solamente es un tema estético o es un tema artístico. Y a veces, lo que comentaba ahorita, no necesitamos ser los grandes artistas para narrar el territorio. No tengo que leer un manual de cartografía para saber qué es la cartografía. Lo único que necesito saber es que cómo yo concibo mi territorio. ¿Qué es lo que me llama la atención de mi territorio? ¿Qué le duele a mi territorio? ¿Cuáles son los lugares que yo siento peligrosos de mi territorio? ¿Qué lugares creo que son importantes de mi territorio? Bueno, pues esta reflexión y este análisis que hace Florentino, ¿por qué sirve la cartografía? Pues porque ahora este trabajo de este alumno, pues ahora está, espero que no sé todavía cómo vaya, pero es parte de un proyecto del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para recuperar la lengua en San José Cieneguilla. Entonces, ¿por qué? Porque hacer un análisis cualitativo del territorio, hacer un análisis de cuáles son de qué manera se puede recuperar la lengua a partir de este mapeo comunitario, a partir de demostrar que hay estos puntos donde se está dando un momento de resistencia del rescate de la lengua zapoteca. Eso es un insumo importante para la elaboración de proyectos. Eh, Otro de las experiencias, bueno, después de estas experiencias micro, estas experiencias macro, hicimos un ejercicio muy importante de decir, bueno, ya estamos a nivel de docentes, a nivel de docente, dialogando con mis alumnos. Sin embargo, este primer ejercicio que hizo la doctora Elsa, de poder sistematizar esta cartografía con los niños, abrimos un espacio junto con la doctora Alicia de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, llevar esta experiencia a los profesores y a los alumnos normalistas. A ver, vamos a partir de lo más obvio. ¿Cómo un estudiante de la materia de geografía humana de séptimo semestre, cómo está entendiendo la materia de geografía humana? Y nos dimos cuenta de que la cartografía social representaba un nicho muy importante, porque a veces geografía humana y nos lleva a esos momentos que todo mundo tuvimos, de que, ay, es que es aprenderse el nombre de los ríos, es que es aprenderse el nombre de los estados. Esta parte estática, a veces sin vida, son esos recuerdos que tenemos de la geografía. Sin embargo, si nosotros lo conectamos con lo que sucede, con eso que le llaman territorios vivos, la dinámica de los jóvenes cambia. Y eso es una experiencia que además se probó, es una experiencia que además nos empieza a dar herramientas para empezar a sistematizar. ¿Qué es la cartografía? Empecemos a hacer algunos punteos. ¿Qué es la cartografía? Pues es una herramienta participativa para reconocer, para recoger, para analizar
para hacer historias, para analizar creencias, para analizar valores, para rescatar la memoria, para rescatar genealogías familiares, para plasmar huellas y que además es una herramienta dinámica y es una herramienta que nos puede ayudar a transmitir lo que nosotros tenemos y cómo concebimos los territorios. Y para hacer, bueno, aquí les comparto algunas imágenes de cómo fueron estos procesos con los normalistas de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Se planteó estas experiencias primero desde narremos el territorio. No está peleada la parte de la geografía física con la geografía humana. Necesitamos empezar a construir puentes, pero sobre todo además necesitamos a raíz de este marco de la nueva escuela mexicana que nos habla de que sí necesitamos vincularnos con el territorio, necesitamos nuevas herramientas y que parecía ser que era muy obvio, pero no era obvio. Y además con la formación que tienen los normalistas salen cosas muy interesantes porque además ellos tienen que hacer prácticas profesionales al finalizar cada uno de sus semestres. Entonces, a raíz de algunos talleres y unas metodologías que propusimos, empezamos a dialogar dentro de las materias de geografía humana con la maestra Alicia y salieron cosas muy importantes, pero además íbamos reflexionando, íbamos intercalando, íbamos presentando experiencias para que se comprendiera qué era la cartografía, por qué era importante analizar el territorio, qué significa esto de narrar el territorio, qué significa esto de la complejidad, porque además a veces cuando se habla de que los problemas son complejos, sí y no, más bien los problemas necesitamos herramientas para empezar a desenredar lo complejo y hacerlo simple. Y además, algo que nos dimos cuenta con los estudiantes, con las y los estudiantes normalistas, que la capacidad que tienen también para poder, eh, para poder transmitir desde una manera más creativa lo que se analiza en el territorio, lo que sucede en los territorios o cómo ven los territorios, es una visibilización del potencial que tienen los estudiantes y las estudiantes normalistas que a veces no está suficientemente aprovechada. Y eso a veces las instituciones no lo sabemos aprovechar hacia afuera y hacia adentro, y que son potenciales de colaboración muy importantes. Y eh, aquí hay algunas imágenes de cómo se llevan a cabo estas dinámicas en las aulas de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Y sobre todo, hay, hay, hay diferentes técnicas de cartografía social. Hay una que se llama cuerpo territorio, hay unos que son fanzines, hay uno que son huellas, y cada una de estas herramientas se va analizando junto con los normalistas, con la maestra, con las facilitadoras, eh, y esto nos permite también algo muy importante. Primer lugar, porque además no somos homogéneos o en la normal, no son homogéneos las geografías de los estudiantes. ¿A qué me refiero? Que la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, el campus está en Jalapa y muchos de los estudiantes de la BEM vienen de diferentes municipios del estado de Veracruz. Y eso es algo muy, muy interesante porque al momento de nosotros hacer la cartografía, no es lo mismo el joven que está en el municipio de Jalapa, que el que viene de Poza Rica, que el que viene de Jaltipan, que el que viene de la Huasteca, que el que viene de los Tuxtlas, que el que viene de Perote, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo muy importante es cómo visualiza cada uno de estos estudiantes el territorio. Y eso le da una riqueza muy importante porque además nos llevan nos llevan a sus territorios, nos llevan también a cómo están concibiendo el mundo estos jóvenes que se están formando como las futuras maestras y maestros de este país.
Y además hay algo que dentro de la cartografía también ya se ha venido trabajando, que mapear no solamente a nivel territorial, a nivel físico, sino también empezar a hacer como cartografías digitales, empezar a mapear sonidos, empezar a mapear caídas de agua, empezar a mapear eh, eh, canciones, empezar a mapear un largo etcétera que nos, es- que nos permite recordar y reflexionar que también no solamente la cartografía social se hace de manera física, de manera manual, sino también es importante recordar que que tenemos un espacio digital y que también ahí podemos narrar los territorios, que también ahí es importante elaborar estrategias. Y esto es muy, ahorita continúo con esta parte de los mapeos digitales. Este último trabajo también me gustaría compartirlo de la maestra Abril, sobre todo cuando esto fue en un kinder, en un jardín de niños. Nuevamente fue un ejercicio de cartografía que hace la maestra Abril y la maestra Elsa, donde los niños empiezan a analizar los recorridos que ellos hacen. Y una cosa muy bonita, bueno, no nos da el tiempo para profundizar en cada una de las imágenes, porque cada imagen nos dice algo. Eh, Analizar las trayectorias de los niños no solamente es una cuestión estética, también son cuestiones de seguridad. Analizar los recorridos de los niños también implica cómo están viendo su entorno. Implica no solamente ponerlos a dibujar eh, eh, implica que los niños también pueden analizar, pueden profundizar, pueden darse cuenta de la complejidad de su entorno y ayudarnos a comprenderlas a través de los dibujos. Entonces, este ejercicio de la maestra Abril es un ejercicio muy interesante porque además también los niños conocen sus propias historias, conocen sus propias palabras. Y a través de toda una sistematización, a través de diversos ejercicios colectivos, los niños de este jardín de niños nos pudieron transmitir, nos pudieron llevar a, a, a una situación en la cual, bueno, yo no soy especialista en jardines de niños, pero el hecho de que nosotros podamos acompañar procesos, el hecho de que nosotros podamos eh, estar expuestos a estas experiencias son muy importantes porque también visibilizamos en los territorios, visibilizamos técnicas, visibilizamos experiencias que nos pueden ayudar a analizar los territorios. Entonces, ahora, habíamos comentado algo que no solamente hay los mapeos son territoriales, también los mapeos son digitales. Los mapeos también son digitales. Y estas experiencias micro de la cartografía social, de los niños, de etcétera, etcétera, también hay que atreverse a, a a generar una estrategia adecuada para poder comunicarla en el espacio digital. Y quisiera también, para dar introducción a esta parte de los mapeos digitales, nuevamente volvemos a la parte que al inicio hablaba, de que la narración es importante. Narrar el territorio es importante. Encontrar las palabras adecuadas son importantes, porque si encontramos esas palabras, nos involucramos mucho más con nuestros territorios. Hicimos un ejercicio muy importante creo que esto fue en el 2019, que a través de una experiencia de aula, hablaba, la maestra Elsa, me platicó en una charla
¿no? De pasillo, dice, ¿sabes qué? Escuché una palabra en el radio que hablaban sobre los prodigios del territorio y sobre las bitácoras de los prodigios del territorio. Esa palabra de prodigios me quedó sonando y bueno, hasta la fecha me suena, lleva más de 6 7 años esa palabra que me está resonando. Prodigios del territorio, prodigios del territorio. Y esa palabra nos daba vueltas y nos daba vueltas y nos daba vueltas. Y nosotros crecimos cerca de la Sierra de Guadalupe, de ahí en el norte del Valle de México. Y algo que nos ayudó en la pandemia, porque además esto fue en la parte de pandemia, teníamos la necesidad de seguir narrando el territorio, pero nos dimos cuenta que también podríamos hacerlo de manera digital. Entonces hicimos una convocatoria en la cual, de una manera muy interdisciplinaria, porque hubo diferentes colectivos, unos les gustaban las aves, otros les gustaba tomar fotografías, otros les gustaba, había un cibercafé cerca de la Sierra de Guadalupe. Entonces empezamos a hacer una convocatoria muy amplia y también a través de una propuesta de diseño como de una lotería, planteamos este proyecto que se llama Galería Virtual Prodigios Ambientales de la Sierra de Guadalupe, que a través de este juego como de lotería empezamos a decir, a ver, tú quieres narrar esta parte de la sierra, tú quieres narrar esta parte de la sierra, etcétera, etcétera. Y se dio un mosaico muy interesante, que además no solamente pudimos combinar esta parte interdisciplinaria, de que también desde la geología, desde la realidad virtual, desde la sismología, podíamos narrar los territorios. Y esto fue algo muy importante porque a veces a veces nos cuesta trabajo ligar las partes la narración técnica del territorio con las narraciones vivenciales, con las narraciones eh, 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 más, más, eh, más cotidianas, más emocionales. Y bueno, la siguiente experiencia que quisiera compartirles es que a través de esta parte de prodigios del territorio, también hay algo muy importante que a veces desdibujamos, que es también que los medios públicos nos ayudan a narrar los territorios, pero a veces no nos sabemos acercar a los medios públicos. A veces no diseñamos estrategias adecuadas, no diseñamos una narrativa que permita envolver, que permita, que permita traducir lo que nosotros necesitamos hablar sobre los territorios, pero a veces también porque necesitamos una palabra que suene, necesitamos una palabra que envuelva. Y esta palabra de prodigios del territorio la llevamos al estado de Veracruz. Ahí en el estado de Veracruz tuvimos una experiencia muy interesante porque también es parte del mapeo que a veces que hay que hacer, porque no solamente la cartografía social me ayuda para la parte del territorio, ya vimos que también se puede hacer cartografía social para poder cartografía digital, pero también a veces hacer cartografía de los medios es importantísimo porque al final de cuentas seguimos comunicando, porque además los territorios son muy amplios, son muy amplios. Narrar una sierra, narrar un cuerpo del agua, narrar un área natural protegida, no es suficiente a veces con los medios digitales, necesitamos más aliados. Y en este sentido es muy importante también escribir eh, las historias, no solamente en los medios de radio y televisión, también necesitamos acercarnos a los medios impresos que todavía aún existen y que todavía se leen. Esta parte de los prodigios del territorio de Veracruz, tuvimos la oportunidad de comunicarla en la jornada de Veracruz y fue un aspecto muy importante porque además, haber entrado a este mundo de los medios de comunicación a través de una estrategia de narración de territorios, nos abrió campos en otros municipios del estado de Veracruz y nos permitió darnos cuenta de una problemática también muy específica en uno de los municipios de Veracruz, que es Jaltipan.
Para no ser muy, no voy a ahondar mucho en esta experiencia, pero gracias a los medios de comunicación, gracias a una estrategia que se diseñó, pudimos entrar en comunicación con, con un grupo de pobladores del municipio de Jaltipan, donde a partir de que empezara a narrar sus cosechas, a partir de narrar sus cocinas, a partir de narrar otra serie de elementos, en este análisis, así como sucedió con los otros, en las primeras experiencias que les compartía, encontramos un punto muy importante que era una problemática que era el tema del agua, que sí está muy padre narrar el territorio, que sí hay que encontrar diversos elementos, pero el agua era una preocupación fundamental. Entonces, lo que nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un ejercicio de cartografía que nos permita ubicar todos los actores que hay en el municipio de Jaltipan, analizar los saberes, ¿no? De todos los saberes comunitarios, y gracias a ese ejercicio que facilitaron directamente Yasmín Galván, Eleazar Morales y Marco, se me fue el apellido. A partir de los saberes de estos compañeros, pudimos organizar toda una sistematización, toda una reflexión sobre el agua, pero no solamente fue una reflexión teórica y artística, sino que nos permitió seguir profundizando en las estrategias de comunicación, pero sobre todo seguir comunicando a toda la comunidad que era posible, que era viable, seguir insistiendo en el tema de cómo hacer una recuperación de los ríos, una recuperación de, de la infraestructura de limpia de agua del municipio y, y nos permite ver, y con esto quiero ir cerrando, que la cartografía social no es algo abstracto. La cartografía social sí nos permite hacer bueno, no algunas, la cartografía social nos permite encontrar caminos, nos permite encontrar conversaciones, encontrar palabras que posteriormente se pueden transformar en propuestas de política pública. Aquí solamente brevemente estos ejercicios de cartografía los hemos seguido realizando en diferentes ahora instituciones, ¿no? Hubo una convocatoria para hacer unas propuestas alineadas al Plan México y a los proyectos nacionales estratégicos, ¿no? De estos polos de desarrollo. Hay una normatividad y en esa normatividad siempre dice, bueno, ¿y cómo vamos a analizar la cuestión social para los planes nacionales para los polos de desarrollo estratégico? Y dijimos, con cartografía social, la cartografía social sí me permite analizar los riesgos ambientales, sí me permite hacer un análisis socioambiental, que antes el análisis socioambiental era muy abstracto, pero ahora es parte de los requerimientos de, de las, es parte de los requerimientos de los desarrollos, de los desarrollos y planes de desarrollo industriales. Eh, ¿Por qué? Porque estas narraciones, estas palabras posteriormente se pueden transformar en indicadores. Estas palabras, estos análisis nos dan perspectivas para transformarlos en indicadores. También la cartografía social es un ejercicio que estamos haciendo con la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz. También la cartografía social nos ayuda, ¿no? a, a retomar estas conversaciones desde los territorios, a hacer ejercicios de prospectivas, hacer ejercicios interdisciplinarios dentro de las secretarías, que además nos llevan nuevamente a lo más sencillo. A veces dentro de las secretarías, dentro de las instituciones, incluso dentro de lo que pasa dentro de los territorios, no hay canales de comunicación, no sabemos quién es el que sabe de este aspecto cultural,
técnico, eh, y de ubicar algún componente importante dentro del territorio. También ahorita actualmente estamos trabajando con esta perspectiva de la cartografía social en este proyecto del INECOL, para la recuperación del lago de Pátzcuaro. ¿Qué elementos? Ahorita comentábamos, los elementos técnicos son muy importantes, pero si a esos elementos técnicos nosotros no asociamos lo que está sucediendo en el territorio, hay una desconexión total, no hay un involucramiento de todos los actores, y tarde o temprano los proyectos se caen, no avanzan. Entonces, por eso nosotros insistimos que además, afortunadamente, hay apertura ahora, bueno, y además son indicaciones, ¿no? Son indicaciones de que cómo nosotros analizamos el componente social. No solamente es hacer entrevistas, las entrevistas son muy importantes, las palabras, como ya las vimos, son importantes, pero también necesitamos otras herramientas. Y ahí es donde la cartografía social tiene un gran potencial que, que necesitamos seguir explorando, que necesitamos seguir charlando de manera colectiva, porque nos damos cuenta del vacío, de lo fragmentado que está nuestro territorio, de lo fragmentado que estamos como colectivos, colectivos institucionales, colectivos de gobierno, colectivos ejidales, etcétera, etcétera. Y al respecto sobre las experiencias ejidales, el año pasado trabajamos en el ejido San Marcos en Jico, Veracruz, porque cumplían 100 años como ejido. Fue el segundo ejido formado en Veracruz. Y a partir de preguntas sencillas, hicimos y una metodología, ¿no? Mesas de trabajo, que además iniciaron con preguntas muy sencillas. ¿Cómo vemos el ejido en 100 años? Y fue todo un proceso de reflexión, de sistematización, de narrar los territorios, narrar el ejido, que además no solamente se quedó con los adultos, porque siempre decimos ejidos, pero se nos olvida dónde están los jóvenes, dónde están las infancias, cómo les preguntamos qué necesitan, cómo están viendo sus territorios. Bueno, en este ejercicio de cartografía con el ejido San Marcos, involucramos a los jóvenes, que además, a partir de un diagnóstico, a partir de un ejercicio cartográfico, empezaron a hacer una propuesta de cómo ellos ven al ejido a través de un mural. Pero también la parte histórica, también la parte histórica. Eh, 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 la parte histórica es muy importante porque nos damos cuenta de que ahí está el arraigo. A veces se olvidan las historias de los ejidos, a veces se olvidan las historias de los territorios en general. Y esta parte de la recuperación de la memoria histórica es muy poderosa. Y facilitar una conversación de los que saben, de los que crecieron en los ejidos, de sus fotografías, de sus anécdotas, de la manera en la cual ven las apariciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esos componentes son muy importantes. ¿Por qué? Porque es parte de la recuperación de la memoria de los ejidos. Porque además así debe de ser. Porque además también necesitamos de alguna manera un instrumento en el cual nosotros podamos recuperar las memorias de los ejidos. Entonces, eh, para ir cerrando, dentro de este recorrido, porque la cartografía social no es nueva, hay muchos colectivos en todo el país, hay mucha gente que lo ha estado haciendo, hay cientos de experiencias, miles de experiencias en México, América Latina, no hay nada nuevo. Pero sí hay algo nuevo en el sentido cuando uno se mete al territorio, a un territorio muy específico, así como sucedió con Dolores, con los niños de la telesecundaria de Pazoltepec, así como sucedió en San José Cieneguilla para recuperar la lengua, así como se da la experiencia con los normalistas que se van todos con un taller de cartografía social y regresan de qué están viendo los niños.
así como sucedió en el Jardín de Niños, así como está sucediendo en los espacios digitales. Y también en estos recorridos nos hemos encontrado con que instituciones de protección civil también están incorporando la cartografía como herramienta de análisis de protección civil. Entonces, debemos de seguirla practicando. Es un gran ejercicio, es un ejercicio que nos permite el diálogo, es una herramienta que nos permite profundizar en los territorios, es una herramienta que nos permite conectar el diálogo, es una herramienta que nos hace iguales en nuestros saberes, porque sí, todos sabemos todo, algo sabemos. Y esto, aquí les dejo algunas, hay mucha bibliografía, pero a mí en particular, estos libros me parecen muy importantes. Es del maestro David Jiménez Ramos. Posteriormente les puedo compartir la liga para bajarlos, donde nos profundizan un poco más, ¿no? Profundizan un poco más sobre los aspectos teóricos, sobre los aspectos analíticos, diferencias entre la cartografía convencional y las cartografías sociales y el mapeo comunitario y otros aspectos que, bueno, ahorita no es el espacio, pero que podemos profundizar. Pero hay algo que también no debemos de olvidar en este recorrido de la cartografía. ¿Para qué sirve la cartografía? Sí sirve para el diseño de estrategias, para la incidencia en política pública, pero también nos va a permitir diseñar estrategias sociodigitales, porque la cartografía no solamente se hace en los territorios, también se hace en el espacio público y todavía sigue siendo una gran brecha por explorar eh, el espacio digital para la cartografía social. Y con eso concluiría y bueno, pues posteriormente les haré llegar algún material extra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues esta plática viene a complementar muchísimo la formación de los guardianes del geoparque, que pues también en algún punto de su formación, en algún módulo, pues se habla de cartografía social, cómo ellos van plasmando este, su entorno y cuál es la relación con ese entorno y pues cuál es la problemática también que se tiene socialmente. Entonces, pues yo muy fascinada con la plática porque dije, esto viene a reforzar mucho el trabajo de los guardianes, que esto es lo que queremos, estamos implementando, que queremos que se llegue a la mayor comunidad posible, que la comunidad sea quien esté hablando de sus problemáticas, pero también desde la comunidad puedan aportar soluciones a esas problemáticas. O sea, que no sea un proyecto impuesto el que llega y que quiere dar una solución a un problema, porque pues bueno, no, la comunidad no lo acepta, no se integra o funcionará algunos meses, pero terminará abandonado, ¿no? Pero cuando los proyectos nacen y la solución nace desde la comunidad, la historia de ese proceso es totalmente diferente. Entonces, pues bueno, abrimos la sesión de preguntas, de comentarios. Si no hay preguntas, comentarios al doctor. Saludo con mucho cariño. Aquí está Elsie, una gran amiga que hemos coincidido en muchos estudios. Y, y aquí está. Saludos, Elsie. Pues bueno, doctor Mora. Su micrófono, doctor. Ah, gracias, Ciber. Muy interesante la plática y como dice la maestra, pues los guardianes en cierta forma están realizando ya algo similar a esto, que es una cartografía que tal vez se podría llamar un poco eh, una parte de lo que es la ciencia ciudadana, ¿no? Creo que también has trabajado este tema y que es el decirle a la población la información básica y que ellos puedan hacer después aplicar esa información básica en
alguna actividad que tengan en su alrededor, ¿no? A mí me interesó mucho la plática de Iber porque podríamos hacer muchas cosas y yo lo relaciono con las protecciones civiles. Es decir, si nosotros llevamos esta cartografía hacia lo que son los fenómenos que son un peligro para las comunidades, yo creo que sería muy interesante porque se harían croquis de las comunidades y ellos mismos identificarían el peligro y posteriormente ellos podrían ser los primeros actuantes. ¿Cómo lo ves, Iber? Sí, definitivamente, doctor. De hecho, el año pasado, ahorita en esta reflexión con los normalistas, que les compartía esta experiencia en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, dimos un taller para profesores y coincidió precisamente con los fenómenos del año pasado que hubo allá en todo lo que fue Álamo, Tuxpan, ¿no? Todas las inundaciones. Y efectivamente hace falta mucho, doctor, esta perspectiva de cartografía en las comunidades. Y esto que comentaba Cami, o sea, yo creo que es fundamental, pero además también hay una, eh, eh, hay hay una reflexión que debemos de recordar siempre que a veces el sentido común ayuda mucho, ¿no? A veces el sentido común nos debe de llevar, ¿no? A buscar como usted lo sabe, doctor, ¿no? A veces la respuesta a un problema tan complejo es la respuesta más sencilla. Y yo creo que por eso a mí la cartografía social me ha ayudado mucho a encontrar respuestas simples, a un poco a desenredarme. Y esto que comenta, doctor, efectivamente, cuando se dieron las inundaciones, nosotros estábamos en la BEM, en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, estábamos dando del taller de cartografía para los maestros y dijimos eso, esto lo deberíamos de haber estado dando con los niños, esto lo debimos haber estado dando con los que están en situaciones de riesgo y es una reflexión. Ahora que, por ejemplo, se dio esta anécdota nacional de que dicen es que no sabemos qué poner a hacerle a los niños, mejor vamos a cortar el año y todo el mundo saltamos, dijimos, oigan, pero qué, a ver, no podemos hacer algo más. Estos talleres, por ejemplo, doctor Mora, de cartografía social que hemos impulsado en la BEM, se dan en 3 meses. Ahorita fue una peinada, un recorrido, o sea, hay que profundizar más. Y hay compañeros que tienen otras experiencias, así como la que ustedes tienen, de que ese es lo bonito de la cartografía, que no es de que, no es que haya algo mal, al contrario, todo el mundo dice, ah, mira, es que yo tengo esto, es que yo analicé así mi territorio, ah, muy bien, déjame ver cómo hiciste tu mapa. Oye, ayúdame a transmitir esto que yo no puedo transmitir, pero yo sé que está aquí. Entonces, todo eso, doctor, al final de cuentas, eso es lo que necesitamos en los mapas de riesgo y lo necesitamos dibujar de una manera sencilla. Además, creo que no lo puse, doctor, pero este tema de la cartografía social y que además tiene una discusión profunda pues sobre la apropiación del conocimiento también, ¿no? Que ese es otro gran tema. Pero hace 2 años, y de hecho por ahí tengo la nota, esta empresa de software Argis empezó a dar talleres con niños en Estados Unidos. De hecho tengo la nota. Empezó a dar un taller de niños, con niños en Estados Unidos, que dibujaran y luego lo pasaran al Argis, ¿no? O sea, no, estamos en un momento en que a veces olvidamos, yo sí creo, doctor, que hay un proceso de reflexión muy importante en nuestra UNAM, pero también en todas las universidades del país, todos los centros de investigación, que debemos de encontrar herramientas más frescas que nos ayuden a conversar mejor en los territorios. Y creo que aquí estamos viendo lo que usted estaba planteando, ¿no?
necesitamos analizar el riesgo, sí, pero desde una manera diferente. Y la cartografía nos está dando esa posibilidad, ¿no? Tu micrófono, doctor. No, sí, muchas gracias. Yo creo que son áreas de oportunidad, ¿no? Muchas gracias, Iber. Gracias. Nef, guardiana del Geoparque de Omitlán. Hola, buenas noches. Pues yo quería hacer como unos comentarios, ¿no? Más que nada, me hizo recordar mucho a mi primaria, la verdad. O sea, siendo sincera, me hizo recordar a mi primaria, a mi tía. Había un libro que se llamaba Hidalgo y venía, como usted dice, mapeado y te decían dónde estaban los nopales y dónde estaban las aguas y por dónde tenías que caminar y lo que tenías que hacer y todo eso. Em, a mí me gustaba mucho leer ese libro porque era como un viejito, una familia que iba al campo, lo que hacían, dónde lo encontraban, todo, todo eso, perdónenme. Y me hizo como sacar esa duda que yo tenía de niña, ¿y de dónde sacarán esa información? ¿Y cómo? Y ahorita la verdad eso para mí me llenó como un poquito más. El decir, se llama cartografía, no, no sabía que existía, disculpe. Y, y algo muy certero que dijo usted y que dijo aquí es de que los niños están perdiendo esa sencillez de leer esos contextos, de dibujarlos, em, pues de saber dónde están a veces las cosas hasta de su mismo territorio. Y me gustó porque Cami sí nos hizo hacer esa tarea. Ahí afirmando, sí nos hizo así como, dibújenlo, qué animales tienen, qué plantas tienen y todo eso. Pero ahora ya tener como este contexto más amplio, como usted nos lo da, la verdad, se lo agradezco mucho. Igual quisiera como que nos diera como unas notas como de lo que nosotros tenemos, que podemos implementar más para que se vea más nutrido. Y la verdad, muchas gracias y muchas felicidades. La verdad me gustó mucho. Muchas gracias, Nefertari. Oye, primero hay que buscar ese libro que platicas, ¿eh? ¿Sí lo tienes para empezar? ¿Sí lo tienes todavía? Sí, sí lo tengo. Es que Ah, mira. en su casa es como una biblioteca andante de mis Bueno, primero tías. para... Ah, mira. Yo creo que, mira, para empezar, yo creo que de eso se trata, no, Nefertari. Se trata precisamente de eso, es que de veras es que es algo tan simple. Yo también una vez fui a la dirección de una escuela en Veracruz y de repente encontré un mapa. Dije, pero ¿por qué este mapa no está en todas las escuelas de Veracruz? Y efectivamente es hacer arqueología y como tú dices, incluso hasta le llamamos cartografía, pero hasta un jeroglífico es cartografía. O sea, uno se puede ir hacia atrás y hacia atrás. Y bueno, está el geoparque, digo, es que nadie lo puede narrar solo. O sea, es por eso hablaba, a mí me gusta mucho el tema de la fragmentación. Está fragmentado, o sea, son rompecabezas que además necesitamos tejer. Hay unas experiencias muy interesantes de unas compañeras que hacen tejido, tejen, ¿no? Y narran tejiendo, ¿no? Y a mí esta idea del tejer, de encontrarle, empezar a cuadrar estas conversaciones, ¿no? De decir, oye, tengo ese libro, oye, pues pásamelo, ¿no? Una vez, los biólogos, las y los biólogos, una de sus referentes, según entiendo, es una mujer que se llama Rachel Carson. Escribió un libro muy bonito que se llamaba El silencio de la primavera. Y ese libro es un libro muy emblemático porque fue la narración de esta mujer en Estados Unidos que narra, crece en un bosque y se va dando cuenta que cada año va disminuyendo el ruido de los pájaros. Y poco a poco se va acabando el ruido de los pájaros y se pregunta qué fue lo que pasó. Ella conocía ese bosque.
Y entonces fue, investigó y de repente se dio cuenta, abreviando, se dio cuenta de que el DDT estaba matando los huevos de los pájaros y que eso fue una, digo, una contribución muy importante en Estados Unidos. Por eso se forma la agencia esta agencia de medio ambiente muy famosa en Estados Unidos por Rachel Carson. Pero es muy interesante el proceso creativo de Rachel Carson. Esta parte de El silencio de la primavera, cuando yo de repente escuché por primera vez de ella hace como 7 años, de repente dije, wow, o sea, nuevamente la narración, pero ahorita me acordé, Nefer, porque en una charla también como esta, un colega que estaba en Michoacán, porque era una charla más de artistas, y yo por casualidad entré, pero él, este compañero de Michoacán, lo recuerdo perfectamente, que estábamos hablando de esto, de la narración, de la importancia de narrar y analizar estos procesos. Dijo, ¿sabes qué? Dice, Rachel Carson tiene un libro que se llama El sentido del asombro. Y yo dije, wow, tengo que buscar, o sea, y ya desapareció, se salió, se entró y como se volvió a salir, ¿no? Y nada más dijo, así como tú, ahorita exactamente, así como tú me lo dijiste. Primero guarda ese libro y ojalá no nos compartas. Pero en segundo lugar, estamos haciendo esto, sí es un poco de arqueología, es arqueología digital, pero este libro que ese chico mencionó, de El sentido del asombro, lo fui a buscar y fue un libro póstumo, bueno, fue un libro que estaba tratando de terminar esta Rachel Carson, pero murió precisamente creo que por el DDT o una enfermedad de cáncer. No lo terminó, pero ¿sabes de qué ese libro? Dibuja, sale y dibuja su bosque. Se salía y se ponía a dibujar con su sobrino. Y hace toda una reflexión muy bonita. Es un libro de 20 hojas. No lo terminó de escribir. Empieza a dibujar, empieza a narrar, pero hace una profundización muy interesante de los sentidos, pero de por qué es importante primero narrar el territorio y luego irse a la parte técnica. Dice, no están disociadas, porque a veces nos han vendido, y eso es algo muy importante que hay que decirlo, que, nos habían vendido la idea de que lo cualitativo y lo cuantitativo están separados, que no había manera de conectarlos, ¿no? Que a veces había una superioridad de las ciencias exactas y de la ciencia, a diferencia de las ciencias sociales. Y eso es algo que se sigue discutiendo, ¿eh? En todos, incluso ante la comunidad científica, ¿no? Sobre la superioridad. Digo, ahorita yo soy de los que está de acuerdo. Qué bueno que le pusieron Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Bueno, mi punto de llegada, es que esa parte del humanismo, esa parte del asombro es importante, porque es el detonante para cualquier otra vocación. Ya luego, a lo mejor tu hemisferio izquierdo, no me acuerdo si el izquierdo o el derecho, cuál es el racional y cuál es la parte emocional, pero los hemisferios cerebrales no se pueden, uno no le puede decir al otro, yo soy más importante que tú. Hasta hemos tratado de hacer un meme, ¿no? Es falso que haya un hemisferio superior al otro, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a tejer. Y por eso es importante esto, el asombro. Ese libro es muy bonito, se los voy a compartir para que lo puedan, socializar. Y yo creo que es un buen espacio de socialización esto, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Si queremos ese link de los libros. Elsie, adelante. Gracias, buenas noches, doctor. La verdad es que muy interesante la plática. Me gusta mucho cómo lo narra. Cami, gracias por la invitación. Un gusto saludarte como siempre. Y muy fascinada con el tema. La verdad es que mi trabajo ha sido más hacia el tema urbano y cuando hablan de una cartografía social, no nada más ese es el territorio que abarca la comarca en este caso, sino yo me atrevería a decir que también desde lo urbano. Y solamente cuando la gente se apropia realmente de su entorno, de su territorio, es cuando podemos ver plasmado
nuevas ideas, nuevas mejoras inclusive en el mismo. Yo les comparto una experiencia que tuvimos. Hicimos un experimento desde la UAP en el tema de ordenamiento territorial con niños y justamente se les pidió a los pequeñitos que hicieran el dibujo de la trayectoria o la ruta a su casa. Y curioso, nos topamos con algo muy especial. Los niños que vivían en fraccionamientos cerrados solamente dibujaban el entorno de la calle y la ubicación de su domicilio. Era todo. ¿Por qué? Porque vivían en este entorno cerrado. Y los chicos que vivían en un entorno de un fraccionamiento abierto, sí hablaban o sí dibujaban de toda la ruta, digamos, desde el centro de la ciudad a cómo llegar precisamente a la calle de su domicilio. Entonces, ahí nos está hablando precisamente de esa apropiación, ¿no? Cómo los chiquitos, desde el momento que le quitas las paredes, dices, todo el territorio, así como la película del Rey León, todo lo que abarca tu mirada es el territorio, ¿no? Y cuando les pones bardas es, ah, no, nada más aquí, porque es la apariencia del estar seguro en nada más aquí. ¿No? Entonces, en este ejercicio que ustedes están presentando, que a mí me parece genial, sí es efectivamente encontrar desde el tema del riesgo, que sabes que ahí no te debes de acercar, en lo que tienes que mejorar, lo que tienes que cuidar, lo que tienes que conservar, lo que vale la pena inclusive difundir, ¿no? De las zonas. Entonces, pues yo nada más felicitarlos y si en algo se puede contribuir en estos trabajos dentro de la comarca, yo estoy sumada. Muchas gracias, doctor. Gracias, Camila. Gracias, Elsie. Pues ya nos estamos sumando, estamos creciendo en esta comunidad, que eso es lo que buscamos en el Geoparque, que la comunidad diga sí quiero formar parte, porque luego, pues bueno, de manera individual no se logran mucho las cosas, ¿no? Sino cuando Así es. formamos parte de un colectivo y y ya se están viendo cambios en este Geoparque, comarca minera. Voy a leer, doctor, hay muchos comentarios, tiene aquí sus alumnos, sus fans, que le mandan saludos. Eh, bueno, voy a leer así como va, como me aparece. Y de Alberto Alvarado de Pachuca, saludos cordiales, saludos Alberto. Yadira Gala, profesora Elsa Tony Pérez, le felicito de parte de Eleazar Cortés Morales, Marcos Morales, Alfredo Susunaga Molina. Pilar Jiménez, saludos, doctor Liber, un gusto escucharle. Memorias, narrativas y territorio. Víctor Hugo, entonces son percepciones singulares que se vuelven colectivas, como un mecano social. Yadira Gala, muchos abrazos, profesora Elsa Tony Pérez, desde Jaltipan, Veracruz. Víctor Hugo, la semiótica ligada al territorio. Sí. Víctor Hugo, yo viví en Pátzcuaro y ya se está acabando el agua, pero en todos lados. Y todos quieren robarse el agua para cultivos y para negocios. O bueno, pues también la construcción de más fraccionamientos en la ciudad, ¿no? También la población crece, pero pues implica también la necesidad de mayor habitación, casas habitación, pero también requiere mayores servicios, basura, agua, todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, también en el Geoparque estamos trabajando en la separación de los residuos sólidos para llegar a basura cero. Pues ha sido un reto, todo un reto difícil porque la gente difícilmente quiere hacer ese cambio de conciencia, pero pues con los pocos que estamos empezando creo que ya vamos en camino. Eh, Saúl, de Mineral del Chico, muy interesante la plática, doctor. Nos hace ser más conscientes de nuestro patrimonio y al mismo tiempo nos hace reflexionar sobre las problemáticas y riesgos y las formas de resolver. Otra vez Víctor Hugo dice, si las vacaciones de verano fueran días de campo para aprender, convivir y conocer el patrimonio, qué felicidad. Efectivamente, sí.
Por eso los invitamos al Geoparque Comarca Minera. De verdad que es un gran laboratorio vivo, un lugar maravilloso para visitar, de todo, patrimonio geológico, natural, cultural y la forma de cómo podemos conocer el planeta de una forma integral, de cómo podemos integrarnos y conocer más de cómo ha sido la evolución de la Tierra y cómo el hombre en la última década, en las últimas décadas, ha ido causando daño a este gran planeta. Y bueno, saludos de Boris, por ahí se me perdió. Leí que nos escribía de Geoparque Imbabura, pues muchos saludos, Boris. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y Víctor Hugo otra vez, luego me pregunto por qué mucha de la juventud estadounidense no reconocen más territorio que su país. Sí, efectivamente, piensan que es lo único. Pues bueno, esos son los comentarios que tenemos desde el Facebook. Muchas gracias por estar del otro lado, siguiéndonos. También del otro lado hay algunos guardianes porque yo no sé qué pasa con la conexión, que el Zoom no les permite entrar desde sus comunidades y se van directamente a la parte ya que está en transmisión en Zoom. Pues, doctor, muchas gracias. Pues queda totalmente invitado a venir a la comarca minera. Sería increíble desarrollar algunos talleres de cartografía social con los guardianes del geoparque y con las comunidades. Y pues bueno, todavía sé que va a ser un par de años más con su proyecto postdoctoral, entonces pues por acá lo esperamos con mucho gusto. Tenemos para usted un reconocimiento. Per, ¿andas por ahí? Pues dice, el Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera otorga el presente reconocimiento al doctor Líber Sosa Martínez por impartir en el Seminario Virtual Permanente de Guardianes del Geoparque la charla La cartografía social como herramienta interdisciplinaria para la restauración y conservación del territorio, lecciones aprendidas. Huasca de Ocampo Hidalgo, a 12 de mayo de 2026, firma el doctor Juan Carlos Mora Chaparro, responsable científico del Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias, pues a todo el equipo de Geoparque, a Elsa, a Nefe, bueno, y a todos los demás. Creo que lo más importante recordarnos es esto que comentabas. Necesitamos abrir estos espacios de comunicación, necesitamos coordinarnos, necesitamos encontrarnos, ¿no? De estas maneras. Todavía no hemos explotado lo suficiente esta comunicación, Cami, ¿no? El espacio digital, no lo hemos explotado. Creo que aquí está muy padre todo lo que han aprendido, los he seguido, eh, y creo que entre todos podemos mejorar los canales de comunicación. Lo que sí te digo es que el doctor Juan Carlos ya me invitó, espero que no me desinvite, ¿no? Si quedamos en que íbamos a hacer, es un compromiso hacer unos talleres allá en el Geoparque, lo estamos programando. Y la verdad es que encantado de estar con ustedes, conocer. Bueno, mi familia es de Hidalgo, también allá de Bojay, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces, conozco perfectamente Hidalgo, y creo que aprender de nuestras experiencias nos va a ayudar a enriquecernos, ¿no? Porque además el territorio es inmenso, ¿no? Ahorita hace rato me comentabas las dimensiones del geoparque. Necesitamos el espacio digital, ¿no? Necesitamos el espacio digital, porque además ahí estamos todos estamos ahí, y es un canal de comunicación muy importante que debemos de seguir profundizando, porque además hay una historia muy bonita que contar, ¿no? Del geoparque. Hay una historia muy bonita que contar, y creo que emociona a cualquiera, ¿eh? Nada más que hay que encontrar las palabras adecuadas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Juan Carlos. Acá lo esperamos. Y sí, hay aquí 630,000 personas, según el INEGI,
y bueno, ya creo que ya se queda abajo porque es el año 2020, en estos 9 municipios, pero además tenemos 3 pueblos mágicos que reciben turismo. Tenemos el principal lugar en el estado de Hidalgo que recibe más turismo, que es Huasca de Ocampo, y que además ahí está el geositio Prismas Basálticos, que es el geositio emblema del geoparque, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con toda esta gente? La sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos de este turismo convencional un geoturismo? Un turismo que viene, que respeta el espacio, que cuida el espacio, que no le hace daño, que al contrario está dispuesto a conocer y aprender. Entonces, pues bueno, es todo, estamos en ese proceso, pero cada vez creo que se avanza más. También los ejidatarios, me dio mucha alegría que estuviera hablando aquí de los ejidatarios, cómo se han también involucrado en los temas del geoparque, en sentirse realmente un territorio que es de importancia internacional, que tienen un lugar que está contando la historia de la Tierra y que existe una necesidad grande también por cuidarlo, por preservarlo para las siguientes generaciones, y que no es únicamente el elevar la cifra del turismo, ¿no? Que viene involucrada también con una derrama económica fuerte, pero a costa de qué? De lastimar el patrimonio. Entonces, se está reflexionando mucho al respecto y ha sido muy gratificante ver a la comunidad involucrada ya en estos temas y que dicen, ok, sí, me lo voy a acabar y no voy a tener después nada de qué es lo que va a vivir la comunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, va a ser muy interesante tenerlo acá, doctor, y platicar con la comunidad y los guardianes del geoparque precisamente en estos temas. Ya trae aquí todo un equipo que lo puede apoyar. No, pues honrado de estar allá con ustedes, Cami. Pues Y muchas gracias por el gracias. espacio. Les enviamos un abrazo a todos, un abrazo grandote, pasen feliz noche y nos saludamos el sábado en Expo Geoparque, tercera Expo Geoparque, organizada por los guardianes del Geoparque en Real del Monte, todo el sábado, todo desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, geoproductores. Ah, sí, nos falta la cámara.